Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para desgranar esas historias que nos apasionan y nos hacen vibrar. Hoy, como bien lo indica el título que ustedes mismos sugirieron con ese Me siento mal, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado una auténtica catarata de comentarios, especulaciones y suspiros de ilusión, asterisco de Method de Mir y Can Yaman. Sí, sé que muchos de ustedes han llegado aquí buscando desentrañar la fascinante, y a veces agridulce, conexión entre estos dos titanes de las telenovelas turcas, cuyas carreras se entrelazaron de una manera tan eléctrica en pantalla que la línea entre la ficción y la realidad se volvió peligrosamente difusa. Prepárense porque vamos a viajar en el tiempo, a revivir esa chispa que cautivó a millones, a explorar los rumores que volaron como mariposas en primavera, y a reflexionar sobre por qué, a pesar de todo, la historia de Demet y Can sigue resonando en nuestros corazones, incluso si la realidad no siguió el guión que muchos soñamos. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar esa campanita que les alertará de cada nueva entrega de contenido fresco y apasionante que preparamos para ustedes cada semana. ¡Vamos allá! Asterisco el fenómeno Erkenciskus, donde la magia comenzó. Para entender la magnitud de lo que vamos a desgranar hoy, es fundamental retroceder un poco en el tiempo y recordar el fenómeno que fue asterisco Erkenciskus, o como la conocemos en muchos rincones del mundo, pájaro soñador. Vaya que fue un éxito rotundo. Esta serie no solo conquistó las audiencias en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, gracias, en gran medida, a la química arrolladora de sus protagonistas. Por un lado, teníamos a asterisco de Method de Mir, una actriz que derrochaba carisma natural, una sonrisa que iluminaba la pantalla y una dulzura que la volvía instantáneamente entrañable. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y algo torpe que se ve envuelta en el mundo de la publicidad, fue aclamada por su autenticidad y su capacidad para transmitir emociones con una sencillez conmovedora. Por otro lado, estaba asterisco Can Yaman, quien dio vida a Can Divit, el fotógrafo exitoso y misterioso con un aire de galán irrefrenable. Can Yaman poseía una presencia magnética, un porte imponente y una mirada intensa que conquistaron a miles de admiradoras alrededor del mundo. Su interpretación de un personaje complejo, a veces arrogante pero con un corazón de oro, lo catapultó al estrellato internacional. Juntos, Demet y Can formaron una pareja que, desde el primer momento, encendió la chispa. Su química en pantalla era tan palpable, tan visceral, que era imposible verlos juntos y no pensar, aquí hay algo más que actuación. La forma en que se miraban, la manera en que sus risas se entrelazaban, la intensidad con la que interpretaban cada escena, transmitiendo una conexión profunda y un amor que parecía sacado de los cuentos de hadas. Todo ello creaba una ilusión tan poderosa que la línea entre la ficción y la realidad se volvía peligrosamente delgada. Los fanáticos, y seamos sinceros, muchos de nosotros nos incluimos, nos enamoramos perdidamente de su relación en pantalla. Los enredos, las reconciliaciones, ese amor tan puro y a la vez tan lleno de obstáculos que nos mantenía pegados al televisor noche tras noche. Era una fantasía hecha realidad, y ellos dos eran los arquitectos perfectos de esa ilusión, tejiendo una historia de amor que se sentía auténtica y que nos hacía suspirar. Cada beso robado, cada declaración de amor apasionada, cada mirada cómplice alimentaba esa creencia en un amor verdadero, casi utópico. Asterisco el salto de la ficción a la realidad, los rumores y la expectativa. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, una vez que las cámaras dejan de grabar y los focos se apagan, la vida real entra en escena con toda su complejidad. Y es aquí donde la historia se pone verdaderamente interesante, y sí, como ustedes bien señalaron, quizás un poco agridulce. Seamos honestos, la intensidad de su relación en Erkenciskus hizo que las especulaciones sobre una posible relación en la vida real fueran no solo inevitables, sino prácticamente una exigencia del público. Los medios de comunicación, los fans, las redes sociales, todos queríamos creer en esa historia de amor que parecía haberse filtrado de la pantalla para convertirse en una hermosa realidad. Y hubo rumores, ¿y de qué tipo? Se habló de citas secretas, de salidas nocturnas, de parejas que se formaban detrás de las cámaras, alimentando constantemente esa ilusión colectiva. La prensa turca, siempre ávida de primicias, y la prensa internacional, fascinada por el fenómeno de las telenovelas turcas, se volcaron sobre ellos, buscando cada pequeño indicio, cada fotografía, cada comentario ambiguo. Hubo momentos en los que parecía que los rumores tenían un fundamento sólido.
Se les veía juntos en eventos, compartiendo miradas cómplices que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. La energía que desprendían juntos, tanto en público como en las escasas entrevistas en las que se les preguntaba por su relación, era innegable. Era la fantasía completa, ¿verdad? Ver a tus actores favoritos, a esa pareja que adorabas en la serie, viviendo su propia historia de amor en la vida real. Imaginábamos ese felices para siempre fuera de la pantalla, quizás un matrimonio, una vida juntos, tal como sus personajes, Can y Sanem, soñaban para sí mismos. Esa proyección de nuestros propios deseos y anhelos en la vida de estas figuras públicas es un fenómeno muy común, y Demet y Can, por su carisma y la potencia de su conexión en Erkencicus, se convirtieron en el lienzo perfecto para pintar esas fantasías. La realidad agridulce, cuando la ilusión choca con la verdad. Sin embargo, y aquí es donde entra el tan mencionado me siento mal, las cosas en la vida real rara vez son tan sencillas y perfectas como nos gustaría creer. Con el paso del tiempo y a medida que los meses se convertían en años, las informaciones empezaron a ser más contradictorias. Que si estaban juntos, que si habían roto, que si solo eran buenos amigos, un vaivén de noticias que dejaba al público en un estado de incertidumbre perpetua. La cruda realidad es que hasta donde se sabe públicamente y a pesar de esa química electrizante que nos hizo soñar, su relación nunca se formalizó en la vida real de la manera que muchos esperaban. Y eso para los fans que se habían volcado emocionalmente en esa posibilidad, para quienes habían invertido sus esperanzas en la materialización de ese amor de pantalla, fue un golpe. Es como cuando te enamoras perdidamente de una película, y luego te enteras de que los actores apenas se hablan fuera del set, o que sus vidas personales van por caminos completamente distintos. Duele un poco, ¿no creen? Entender que esa conexión tan especial, esa chispa que veíamos en cada escena, era, en gran medida, el resultado de su extraordinario talento actoral y de la magia de la narrativa bien construida. Esta sensación de decepción de que la ilusión se desmorone, es un sentimiento humano y completamente natural. Nos aferramos a esas historias que nos hacen creer en la bondad, en el amor incondicional, en la posibilidad de que la magia exista más allá de las pantallas. Y cuando esa magia parece desvanecerse o no se materializa como esperábamos, sentimos una especie de vacío, una pequeña herida en esa parte de nosotros que anhela los cuentos de hadas. Reflexionando sobre la empatía y la idealización. Y aquí viene la parte reflexiva, ¿por qué nos afecta tanto? Creo que tiene que ver intrínsecamente con la empatía que desarrollamos hacia los personajes y, por extensión, hacia los actores que les dan vida. Nos involucramos en sus historias, sufrimos sus penas, celebramos sus alegrías. Cuando vemos esa conexión tan fuerte, tan química, entre dos actores, es natural desear que esa magia trascienda la pantalla. Es la idealización de la pareja perfecta, ese anhelo de un felices para siempre que tanto deseamos ver materializado en la vida real. Esta proyección de nuestros deseos en la vida de los famosos es un reflejo de nuestras propias esperanzas y de la búsqueda de modelos a seguir en el amor y las relaciones. Y cuando esa fantasía se desmorona, o simplemente no se concreta, sentimos una especie de decepción, como si algo nos hubieran arrebatado. Es como si esa pequeña dosis de esperanza en el amor perfecto que veíamos en ellos, se desvaneciera, recordándonos que la realidad, a menudo, es más compleja. La complejidad de la vida de un actor y el valor del talento. Pero también es fundamental ser justos y reconocer la complejidad de la vida de los actores. Están bajo un escrutinio público constante, sus vidas son analizadas al milímetro, y mantener una relación sana y privada en medio de tanta atención es una tarea titánica, casi imposible. Las presiones de la fama, los horarios de rodaje extenuantes, los viajes constantes, la necesidad de mantener una imagen pública, todo eso influye enormemente en sus vidas personales y en la posibilidad de construir y mantener relaciones. Quizás lo que vimos en pantalla fue simplemente eso, una actuación magistral. Y debemos aprender a valorar eso por encima de todo. Demet Özdemir y Can Yaman son artistas talentosos que a través de su trabajo nos regalaron momentos inolvidables. Su profesionalismo, su entrega y su capacidad para crear esa conexión ficticia tan creíble son dignos de profunda admiración. No deberíamos sentirnos mal por la falta de una relación real si, en cambio, podemos apreciar el grandioso trabajo que hicieron juntos y el impacto que tuvo en millones de espectadores. Es importante recordar que sus vidas han seguido adelante, evolucionando en direcciones diferentes. Ambos han
Inuado cosechando éxitos en sus carreras individuales, explorando nuevos proyectos y consolidando su talento. Demet ha seguido brillando en series y películas, demostrando una versatilidad que la ha posicionado como una de las actrices más importantes de su generación. Y Can Yaman, con su proyección internacional cada vez mayor, ha conquistado nuevos mercados y nuevas audiencias, demostrando su poder de atracción global. Eso es lo verdaderamente importante, ¿verdad? Verlos triunfar, verlos crecer como profesionales y como personas, independientemente de si sus caminos personales se cruzan o no de la manera que imaginamos. Su legado como pareja en pantalla es indiscutible, y eso nadie se lo puede arrebatar. Los recuerdos de Erkenci Kuş, y de esa química que nos cautivó para siempre permanecerán grabados en nuestra memoria colectiva. El verdadero significado del me siento mal. Quizás el me siento mal del que hablamos no sea tanto por ellos, sino por esa parte de nosotros que se aferra a la ilusión, a la fantasía del amor perfecto que vemos en la ficción. Esa parte que a veces necesita creer en esos cuentos de hadas que la televisión y el cine nos presentan. Y está bien permitirse sentir esa nostalgia, esa ligera melancolía. Pero también es fundamental recordar que la vida real es mucho más matizada, y que el talento actoral y la conexión profesional, en sí mismos, son algo maravilloso y digno de celebración. Pensemos en lo que nos dejó Erkenci Kuş más allá de la pareja. Nos dejó una historia entretenida y adictiva, personajes entrañables que se quedaron con nosotros, y una muestra del poder del cine y la televisión para transportarnos a otros mundos, para hacernos soñar y sentir. Y Demet y Can fueron piezas fundamentales en esa máquina de sueños. Su capacidad para hacernos creer en ese amor, en esa lucha, en esa pasión, es un testimonio innegable de su habilidad actoral y de la magia que pueden crear juntos en el ámbito profesional. Y eso es algo que debemos celebrar, aplaudir y agradecer. Conclusión, la magia quedó en la pantalla, y eso es suficiente. Así que, ¿debemos sentirnos mal por Demet Özdemir y Can Yaman porque no estén juntos en la vida real? Creo firmemente que la respuesta es un rotundo no. Debemos sentirnos bien, e incluso agradecidos, por el espectáculo que nos brindaron, por la alegría que nos dieron en pantalla, y por el talento extraordinario que demostraron. Y si bien es natural tener ese anhelo de que la magia de la ficción se convierta en realidad, debemos aceptar que en este caso, la magia se concentró en la pantalla, se plasmó en su trabajo actoral, y eso, en sí mismo, es una obra de arte digna de admiración y respeto. En resumen, hemos navegado por la inolvidable química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci Kuş, hemos explorado los intensos rumores de romance que surgieron a su alrededor, y hemos comprendido cómo, a pesar de la enorme expectación, su relación parece haberse mantenido en el ámbito profesional, regalándonos un legado de actuaciones memorables. Hemos reflexionado sobre por qué nos ilusionamos tanto con las parejas de la pantalla y cómo la realidad, a veces, nos trae de vuelta a la tierra con su propia complejidad. Pero sobre todo, hemos aplaudido su talento y la manera en que nos hicieron vibrar con su actuación, demostrando que el arte y la conexión profesional son, en sí mismos, algo digno de celebrar. Espero de verdad que este vídeo les haya gustado y les haya parecido interesante. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes, desgranar estas historias que nos apasionan y que nos hacen sentir tantas cosas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la química de Demet y Can? ¿Se ilusionaron con la posibilidad de que fueran pareja en la vida real? ¿Qué otros actores les han hecho soñar con que su relación traspasara la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre leo cada uno de ellos con mucho cariño e interés. Y si disfrutaron de este contenido y les pareció tan fascinante como a mí hacerlo, no olviden regalarme un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a nuestra comunidad, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que estamos preparando para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y mucha más pasión por el mundo del entretenimiento. ¡Chao!